Ahí sigue, muy bien. Gracias por avisar. No. Ahí está, ¿no? No, ni acá. Al revés, que vivo. Ahí. Gracias. Bueno, entienden entonces cómo está Dalman, ¿no? Otoño, la locura, después de haber pasado días espantosos en el hospital, después de saber, tras haber pasado esos días espantosos, se entera de que casi se muere, una experiencia tremenda. Bueno, va a aprovechar para pasar unos días en aquel lugar que tanto le gusta, que es esa estancia en el sur. El sur para Buenos Aires naturalmente puede ser nuestro norte, pero es la llanura. Es la llanura, con la que nosotros tenemos contacto acá. Ahí está. ¿Cómo ponemos este? ¿Tenés? ¿Ahí? Ahí que le dan todo. ¿Ahí graba? Como estaba recién, sigamos como recién. Yo parado ahí, boludo. ¿En francés? No. Profe. Nadie ignora. Acá. ¿Ahí? Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. ¿Qué será Rivadavia? Una calle. Una calle. Yo acá les digo que el puerto empieza del otro lado de Juan B. Justo. El puerto empieza de Juan B. Justo hacia allá. ¿Sí? De Juan B. Justo al sur empieza otro mundo en Mar del Plata. ¿Sí? Bueno, algo así ocurre en Buenos Aires con Rivadavia. La avenida Rivadavia cruza Buenos Aires, la corta de norte a sur. Es una avenida muy importante. Rivadavia es la avenida en la que está el Congreso. Es con la norte y zona sur. Bueno, del otro lado, incluso en Buenos Aires, las ciudades cambian de nombre. De Rivadavia para el sur, empieza el sur en Buenos Aires. Empiezan barrios que son como más viejos también. Está San Telmo, Constitución, Balvanera, ¿no? Balvanera, Montserrat, San Telmo. Son barrios que, más allá de la Plaza de Mayo, parecen llevarnos a un mundo que aún hoy es como más antiguo. Dalman solía repetir que eso no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio, como un mundo más viejo. En el hall de la estación de Constitución, que no está, por supuesto, de hecho es la estación a la que llegamos desde Mar del Plata en tren. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa. El gato se dejaba acariciar como si fuera una divinidad, como un dios que desprecia a los hombres. Los gatos tienen esa actitud a veces, ¿no? El gato está como diciendo, bueno, sí, acariciame como si fuera superior, sugiere bueno. Entró, ahí estaba el gato dormido, pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó. Ese placer le había sido vedado, prohibido en la clínica, chicas. Mira. Y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. Esto es muy propio de Borges también. Nosotros somos conscientes del tiempo, sabemos que somos finitos, que tenemos un final. El gato, los animales en general, viven en un presente constante. Vivimos como en dimensiones distintas. Bueno, ahora va a empezar el viaje. A lo largo del penúltimo andén, el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las Mil y Una Noches. Les pregunto, ¿por qué habrá sacado con vacilación el libro de Las Mil y Una Noches? ¿Qué es una vacilación? Vaciló. Dudó. Tras una duda sacó ese tomo. ¿Por qué dudó? ¿Qué había pasado con ese libro? Por verlo apurado, ¿se acuerdan? Subió apurado la escalera. Se partió la cabeza. Y por eso le dio el accidente. Entonces, cuando lo vio, hizo recordar el accidente. Pero, como diciendo, voy a vencer ese miedo, lo tomó, siguió leyendo. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada.
y un desafío alegre y secreto a la frustrada fuerza del mal. ¿Se entiende? Muchas veces hacemos eso. Vemos algo que nos trae mal recuerdo. Con esta pelota me fue mal, con esta pelota perdí. No importa, lo vuelvo a usar. Lo vuelvo a usar para que me vaya bien. ¿No? Es común eso. Tratamos de vencer esos temores, esos miedos que todos tenemos. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Claro, esta visión y luego la de jardines y quintas devoraron el principio de la lectura. La verdad es que Daltman leyó poco. La montaña de piedra y mal y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, ¿quién lo niega?, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser había superado la muerte. La felicidad lo distraía de Sherazad, que es la narradora de las noches, y de sus milagros superfluos. Daltman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. Claro, alguien que se había recuperado de una enfermedad gravísima. El almuerzo, con el caldo servido en bolsa metal reluciente, como los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba. Y era como si en un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódica servidumbre. Claro, vean el contraste. El hombre que se siente bien, sano, fuerte, libre y que va al campo, con el otro que había tenido que estar encerrado en un hospital. Vio las casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas, y así, en estos son paisajes comunes cuando viajamos cerca, Azul, por ejemplo. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña, es decir, del campo, era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Esto es interesante. Daltman conoce más el campo por los libros que por los campos. A veces nos pasa eso. Conocemos más la realidad, qué sé yo, por la tele que por la realidad, por un aspecto de ella. Otros no, conocemos más el territorio, por así decirlo. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que parecía del anochecer, y no tardaría en ser rojo. Claro, el viaje es largo, ¿no? No dice exactamente a dónde va, alguna localidad del interior. También el coche era distinto, no era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las olas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. Claro, cuando el sol está sobre el horizonte, la sombra se hace más larga, ¿no? Y uno es capaz de ver a veces esa sombra que va a la par del tren. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Esto es muy propio de Argentina. Aún hoy tenemos largos espacios de tierra en los que no hay gente, en los que no hay nada. Esto no es común en otros lados del mundo. Encima un mar verde, una especie de desierto verde. Este paisaje es muy propio de nuestro territorio. Y tiene que ver, insisto, no solo con el espacio, no solo con la geografía, sino con la cultura, hasta con nuestra forma de ser. Sabemos que del otro lado está la llanura, sabemos que del otro lado está el verde, los pastos, los caballos, ¿no? Las ciudades que se deshilachan, que dejan de ser. Lo planteemos o no lo planteemos, eso tiene que ver con nuestra forma de ver el mundo, sugiere Borges. Todo era vasto con B corta, es decir, inmenso, grande, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Daltman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. Esa sensación tenemos, ¿no? Cuando viajamos a lugares que ya no tienen la misma intensidad, el mismo ajetreo, el mismo movimiento que la gran ciudad. Cuando pasamos a barrios que a lo mejor son más sencillos, si se quiere, que el centro, donde hay menos movimiento, tenemos la sensación de que no solo cambiemos de lugar, sino que también cambiamos de tiempo. Viajamos en el tiempo, no solo en el espacio. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otro, un poco anterior, apenas conocida por Daltman. Esto puede ocurrir, le dice, mira, el tren no va a parar en esta estación a la que usted va a parar un poquito antes, usted se va a tener que bajar ahí.
el hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. Claro, le dijo, mira, va a tener que recoger en otra estación. Para Dalman, que todo era motivo de felicidad, eso no le importó demasiado. Acá viene otra parte de la historia. Dalman, tenemos la parte de la enfermedad, la horrible serie de sucesos que lo hace estar en el hospital, la convalecencia, el viaje en tren y ahora la llegada a su estancia. Pero un poquito antes, tiene que bajar a una estación anterior. El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Claro, las han visto alguna vez, estaciones que son simplemente el andén y a lo mejor una casita muy sencilla. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10-12 cuadras. Dice, bueno, ahí no hay taxi, claro, no hay, es un lugar muy sencillo, no hay taxi, no hay coches de plaza. Camine 10 cuadras que hay un almacén, una pulpería, ahí va a poder tomar algo, va a poder comer algo y a lo mejor ahí alguien le dice cómo lo pueden trasladar hasta su estancia. Dalman aceptó la caminata con una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura. En nuestra geografía, amanece en el mar y el atardecer es en la sierra o en la llanura. El atardecer es en la llanura. Esta imagen está en Valpierro, está en la cautiva de Echeverría, está en Borja. Tiene también que ver con nuestra forma de ser. El atardecer hacia el oeste tiene que ver con un espacio que parece no terminar. Seguimos luego. Esto sí termina. ¿Les gusta el cuento? ¿Les gusta el cuento? Sí.